Conmigo Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Y Luis Eduardo, ayer salieron los querellantes con Carlos Herrera Morán como voz cantalante diciendo que van a casación, que van a impugnar el fallo, van a pedir nulidad, perdón, del fallo de los jueces. Es decir, ¿cómo alguien puede hablar de un fallo que todavía no se ha leído? Porque al final no está todavía el fallo completo para que ellos sepan de qué o por qué fue que se dio este fallo tan contundente. Bueno, cuando se dio el veredicto el viernes pasado, el tribunal de juicio adelantó algunos conceptos que sustentaban ese veredicto y creo que fue prudente, porque obviamente en un caso que había generado tanta expectativa no era anunciar solamente si eres culpable o no culpable, sino sustentar un tanto, aunque es en la sentencia, cuando el próximo 26, que sea leída, porque la sentencia va por escrito, donde se va a conocer todos, absolutamente todos los elementos que tomaron en consideración para el Tribunal de Juicio para sustentar su veredicto, la calificación de no culpable. Ahora, como te dije, pero se adelantaron cosas, pero obviamente ni la fiscalía y los querellantes están argumentando cosas que realmente no tienen sentido, y esto lo dejó muy claramente ayer el presidente del Colegio de Abogados, el licenciado Araúz, cuando él dijo que hacer una comparación de las valoraciones que hicieron en su momento, en una etapa, la Corte, y de los elementos que se valoraron en esa etapa, con los elementos y la etapa que se valoraron en el Tribunal de Juicio, es como comparar peras con mango. Porque, por ejemplo, en el caso de las pruebas, en la etapa intermedia no se constituyen pruebas, o ahí se consideran elementos, como él explicó, de valoración. Los elementos de valoración pasan a ser pruebas en el juicio cuando son oralizadas, y es en ese momento donde los magistrados deciden qué toman en consideración y qué no toman en consideración. Entonces, ahí hay un elemento bien claro que, pero yo tengo que decirte algo, indistintamente de los temas técnicos, legales que se están argumentando, te repito, como explicó el presidente del Colegio de Abogados Araúz, sin mucho sentido, aquí hay un elemento real, y es que, fíjate, el veredicto que anunciaron el día viernes, y es esto quizás lo que más le molesta a la gente de Motín, a la gente del barelismo, a la gente de la Fiscalía y a los querellantes. Lo que se demostró, dejó bien claro en el veredicto, es que se comprobó la existencia de una fiscalía paralela, una procuraduría paralela. Y esa procuraduría paralela lo dejaron bien claro los magistrados cuando expresaron que en este proceso se dio la intromisión de un órgano del Estado en otro órgano del Estado. Y se dio en dos situaciones muy específicas. Y es por eso que lo consideraron dentro del fallo, dentro del veredicto. El primer elemento es que, contrario a lo que han querido decir aquí el Ministerio Público y los querellantes, este expediente, este proceso chimbo no nació en la Procuraduría con Ana Belfont. Este proceso chimbo nació en el Consejo de Seguridad, que es una instancia que no tiene la competencia para realizar ni adelantar investigaciones de tipo penal. Ese es el primer elemento. Pero además, el otro elemento es que en esa Procuraduría paralela, las investigaciones no se hicieron además por funcionarios de instrucción. Los funcionarios de instrucción de la Procuraduría paralela fueron el presidente Juan Carlos Varela, fueron el señor Rolando López, mejor conocido como Picuiro, fue el señor Jacinto Gómez, fue el señor Tión, fue la procuradora, que en ese momento no era procuradora, era empleada del Consejo, y fue incluso un particular, el señor Rogelio Saltarín. Esos fueron los funcionarios de instrucción
dentro de una procuraduría paralela que armaron un proceso chimbo con la intención de judicializarlo posteriormente en el Ministerio Público, pero ¿cuándo? Cuando ya estaba ahí dentro la procuradora, la señora Kenia Isolda Porcel. Mira, aquí la realidad, y nosotros hemos dicho, aquí hubo una conspiración criminal contra Ricardo Martinelli. Bueno, contra muchos más. Porque, mira, porque el elemento fundamental también que señalaron en el veredicto el Tribunal de Juicio, que dijo, nosotros no podemos declarar culpable a una persona que se le violaron todas las garantías desde el inicio del proceso. Fueron categóricos eso, lo dijeron 2 o 3 veces. No podemos considerar culpable a una persona que se le violaron todas las garantías del proceso. Y eso implica el que el proceso haya iniciado en una procuraduría paralela es una violación al debido proceso. Que lo hayan instruido personas que no son funcionarios del Ministerio Público es otra violación. Y encima que lo hayan investigado ya con una denuncia o crear una denuncia de personas que no tenían la competencia para hacerlo. Exactamente, porque fíjate, no solamente la Procuraduría, el Consejo de Seguridad no podía iniciar una investigación contra Ricardo Martinelli porque además, fíjate, los propios testigos, porque ese caso, ese proceso chimbo, ese expediente chimbo, lo destruyeron los propios testigos de la Fiscalía. Y las propias pruebas que aportó la Fiscalía se encargaron de destruir ese proceso. ¿Cómo? Los testigos de la Fiscalía, al menos 3 de ellos, señalaron que a ellos le hicieron el presidente Varela, el señor Rolando López, el señor Jacinto, el señor Tión, y no sé si mencionaron al señor Saltarín, pero creo que por ahí en algunos documentos salta, le dijeron que el objeto de esos interrogatorios era procesar a Ricardo Martinelli. Y ahí, en ese momento, si había una investigación administrativa, que no lo era una investigación penal, tenían que simplemente pasar eso a la instancia correspondiente. ¿Pero dónde lo llevaron? ¿Dónde le dijeron a la persona, al testigo protegido? Dice, anda a presentarlo a la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente que eligieron? El Ministerio Público. Cuando si ellos querían atacar a Ricardo Martínez jurídicamente, tenía que ir en la corte. Pero fíjate que el veredicto es tan duro que señala que si el señor Juan Carlos Varela, no lo dice con nombre propio, pero que si hubo funcionarios públicos que tenieran conocimiento de un supuesto delito, tenían ellos el deber de denunciarlo, no mandar a una persona a irse denuncia. Fíjate todo lo que señala ese veredicto, pero además de eso, el veredicto te dice, mira, si lo que escucharon el veredicto, dice, si bien había indicios de un posible delito en este tema de las intervenciones telefónicas, el mismo no pudo ser comprobado. Es decir, ni siquiera se pudo comprobar si hubo intervenciones telefónicas. ¿En razón de qué? De que se negaron la Fiscalía a hacer las pruebas tecnológicas que su propio perito solicitó hacer sobre el famoso correo del señor Brad Prettywhite, gmail.com, creo que es Entonces, aquí quien enterró este proceso mal habido y lo enterró fue precisamente quienes crearon este propio expediente mal habido. Entonces, esas son cosas que saltan a la luz y que yo creo que en estos momentos tenemos que tener en cuenta lo que, por ejemplo, ha dicho porque todavía falta ahora la presentación de la sentencia, y esa presentación de la sentencia es donde corre el término para lo que anuncian ahora los creyentes de una apelación. Pero ya se inició una campaña mediática para poner presión a los jueces, a los del tribunal, los magistrados del Tribunal de Apelaciones, y para tratar de desprestigiar a los jueces. Ya está la campaña de motín nuevamente, ya está la campaña del varelismo, ya está la campaña de la procuradora. Este es el único país del mundo
donde yo creo que una procuradora se atreve a vilipendiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿por qué lo están haciendo? Porque se abre una etapa en donde quieren ahora forzar a las presiones tanto a los magistrados del Tribunal de Apelaciones que le tocará o a quien le toque ver en el caso de la Corte si hay la posible casación, porque la pregunta es ¿cómo tú vas a llevar un caso de casación a la Corte en este tema de Ricardo Martinelli si prácticamente un solo magistrado de la Corte no vio ese No ha caso, visto este caso. no este caso? Todos los otros tienen que declarar impedido. ¿Cómo tú vas a constituir? Bueno, y Harry Díaz, que el viernes mismo se pronunció en contra del caso. Y Bueno, diciendo, mira, Harry Díaz es candidato a varias denuncias y él tiene todos los boletos. Sí, ya compró la ya lotería, compró todos los boletos. Él va a tener varias denuncias, entre ellas por hacer obstrucción a la justicia. Está también haciendo presiones indebidas sobre las autoridades que están llamadas a decidir en este caso. Y también yo creo que esto es una violación a la ética y el Colegio de Abogados se van a presentar denuncias o quejas para que se le revise el tema de su idoneidad. Pero te decía que ante esas presiones indebidas, lo que yo creo que fue muy sano el comentario que hizo hace 2 días el presidente de la República, el señor Cortizo, cuando dijo que los fiscales y los jueces no pueden estar actuando en razón de las presiones de intereses económicos y intereses políticos. Yo creo que este es un buen espaldarazo que el presidente Cortizo le está dando a los funcionarios serios del órgano judicial y a los funcionarios serios que puede haber en el Ministerio Público, que no hay muchos. No hay mucho. No hay mucho, pero particularmente en el órgano judicial es donde se están llamados a corregir las actuaciones precisamente ilegales de los funcionarios del Ministerio Público. Le ha dicho, este país no va a levantarse si aquí los funcionarios que están llamados a impartir justicia actúan en razón de intereses económicos y políticos. Y es la segunda vez o la tercera que los combina a no no dejar a tomar sus decisiones en base a decisiones políticas o de grupos de presión. Y tengo que decirte algo, yo tenía mis dudas sobre cuando ganó el presidente Cortizo, pero tengo que reconocer que es evidente que él, como presidente, está predicando con el ejemplo. Él no ejerció, que yo conozca, porque este es un país muy pequeño, ni comentarios, ni presiones, ni en favor, ni en contra de Ricardo Martinelli dentro de este proceso a los jueces que tenían que tomar las decisiones. Y eso es positivo. Y debe ser positivo y esa debe ser la conducta que desde ahora en adelante, que siempre debieron haber tenido los funcionarios, pero que ahora en adelante, o sea, la conducta que reina en Panamá, porque como dijo el señor presidente Cortizo, si aquí no hay seguridad jurídica, no hay inversiones, no hay trabajo y no hay nada. Exactamente. Entonces, esos son los elementos que yo quiero destacarte, pero aquí, vuelvo y te digo, el veredicto lo que hizo fue confirmar lo que nosotros veníamos anunciando hace muchos años. Hace 2 años. Procuraduría paralela. Así es. Funcionarios pero que actuaron una procuraduría al margen paralela de la ley. Que, bueno, el próximo miércoles hay una protesta contra la señora Kenia Porcel. Ahí al menos yo estaré presente. Y yo estoy invitando es una protesta que entiendo que está organizando liderando Miguel Antonio Bernal. Y yo siempre he dicho, a mí no me importa quién convoca la causa. Si la causa es correcta, hay que apoyarla. Y en este caso, esta causa es correcta. Porque a diferencia del señor Lombana y la gente de Motín, que quiere desviar la atención del dónde da el problema más serio de la justicia, que es en el Ministerio Público, y lo hacen porque ellos quieren proteger a su procuradora, a la que ha sido precisamente la que con sus malas actuaciones, antes de llegar a la Procuraduría y después estando en la Procuraduría, ha torcido con sus actuaciones de sus subalternos la ley. Entonces, ahí está el problema. En Panamá la justicia va a comenzar a enderezarse cuando limpiemos ese Ministerio Público,
Limpiar el Ministerio Público implica sacar a la procuradora, pero no solamente sacarla, Ella y sus fiscales. hay que procesarla y hay que sacar a los fiscales que han abusado de la ley, que han torcido la ley, creando expedientes chimbos, con testigos chimbos, basados en auditorías chimbas, y esto también implica que en su momento los funcionarios de la Contraloría, incluyendo al actual Contralor, van a tener que darle también Una explicación explicaciones en los tribunales de justicia, porque aquí se hizo mucho daño al país, porque mira, todo lo que hoy estamos viviendo de problemas económicos, Es en base a la todo destrucción. lo que estamos viendo tiene que ver mucho con toda esta situación de torcedera de la ley, de persecución política, de venganzas personales y de avaricia, porque aquí muchas de las cosas se hicieron también por avaricia, como es el caso de Campos EPC, como es el caso también de la planta de genera energía eléctrica a través de gas. Todo esto es una mezcla y hoy vivimos la consecuencia de que muchos panameños lamentablemente se callaron frente a eso. Así es. Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del El expresidente. 21, ¿no? 21. En la Procuraduría, asegurarnos de que se vaya la procuradora Kenny Solda Porcel y también sus fiscales abusadores. Así es.